A mí me gusta ver la gente en la Biblia que a lo mejor no son tan famosos, pero igual son importantes y nos muestran lecciones espirituales de mucha importancia. Hoy vamos a ver el caso de un profeta del Antiguo Testamento. Y no podemos decir que no fue importante, pero debido a ser el sucesor de otro profeta muy importante y muy conocido, a veces se pasa por alto la vida de Eliseo. Eliseo fue un hombre dedicado y había sido elegido por Dios como el sucesor de Elías. Y Eliseo le siguió fielmente en su ministerio. Y justo antes de su partida, Eliseo le pide un favor importante a Elías. Y pide a Elías ser el primogénito, de recibir una doble porción. Ahora, cuando pide recibir una doble porción del espíritu de Elías, no está pidiendo ser más grande que Elías. Una persona no puede dar como herencia más de lo que él tiene. Esta frase se refería a una costumbre de los judíos, de hecho de una ley de Deuteronomio, donde dice que cuando ellos dividían la herencia de un hombre, tenían que dividirlo en partes iguales, pero el primogénito recibía una doble porción. Es decir, si tenían 3 hijos, se dividía la propiedad en 4 partes, y el primogénito recibía 2 partes, y los otros 2 hijos recibían una parte cada uno. Y así se dividía la herencia, y es lo que pide Eliseo. Pide una doble porción de la herencia de Elías. Hay otros profetas ahí que a lo mejor son dignos de recibir parte de eso, parte de su ministerio. Pero Elías quiere ser el primogénito. Había seguido fielmente. No está dentro del poder de Elías elegir a su sucesor. Entonces lo que él hace es decir, si Dios te permite estar ahí cuando yo me voy, entonces serás mi sucesor. Y si no, no, es que Dios ha elegido a otro. Y lo deja en manos de Dios. Y entonces él va, y como sabemos, él fue directo al cielo sin morir. Y dejó ahí a Eliseo. Y Eliseo lo vio. Y entonces Eliseo fue elegido como el sucesor de Elías. Y vemos que Eliseo hizo mucho milagro. De hecho, en cantidad de milagros grabados, Eliseo hizo más. Pero si fueron más importantes o más poderosos, no podemos decir que eso. Y no es una competencia entre los dos igual. Pero es Elías que es reconocido como el profeta más importante, que fundó una escuela de profetas en este tiempo, que duró varios años. También es el representante de los profetas cuando Jesús hace su transfiguración ahí en el Nuevo Testamento, y están ahí alguien para representar a la ley, y es Moisés, y alguien para representar a los profetas, y es Elías. Y también cuando dice que Elías va a volver, y es figurativo y habla de Juan el Bautista, que vino antes de la venida de Cristo, su nacimiento. Y entonces vemos que Elías es más importante, más famoso, más reconocido. Pero eso no quiere decir que Eliseo no es importante. Tiene una importancia. Y vemos en su vida varios milagros que demuestran algo importante, lecciones espirituales. Y también vemos varios milagros que prefiguran a los milagros de Jesús. Él levanta a los muertos. También él hace un milagro en que alimenta a 100 hombres soldados con 20 panes. No es tan grande como el milagro de Jesús alimentando a los 5,000, pero es un milagro igual. Y es bien parecido porque también sobra comida después de su milagro. También hace un milagro sobre el agua, donde un hacha metálico flota sobre el agua.
obviamente imposible según la naturaleza. Y nos hace pensar en Jesús que caminó sobre el agua. Entonces Jesús realmente estaba haciendo los milagros de los Antiguos Testamentos, de los profetas, pero de una forma más grande. Pero aquí vemos algunos de esos milagros claves que dice Jesús. También Jesús hace una referencia al ministerio de Eliseo en Lucas 4, que vamos a ver un poco después en este sermón. Entonces vemos que Eliseo igual es importante, igual tiene su importancia en sus milagros. Vamos a enfocarnos en un milagro hoy. Un milagro que es muy interesante ver y tiene lecciones muy interesantes y muy relevantes para nosotros también. Y es el caso de Eliseo sanando a un hombre que se llamaba Naamán. Naamán era un comandante de Siria y él había hecho invasiones de Israel. Y sabemos eso porque la Biblia nos dice que él había hecho invasiones, era un comandante del ejército de Siria y había invadido a Israel y había tomado preso. Incluso una de sus siervas fue una esclava que él había conseguido en una de esas guerras, una de esas batallas en Israel. Entonces fue un hombre enemigo del pueblo de Israel, pero contrae la lepra. Y está bien enfermo, y si ustedes saben, en estos tiempos eso fue una enfermedad que socialmente era inaceptable y tenían que alejarse de los demás por la posibilidad de contagiarse. Y entonces él iba a perder todo, su puesto en el ejército, su estado en su sociedad. Y entonces estaba con un riesgo, un trauma enorme al tener lepra. Entonces él quería ser sanado de su enfermedad. ¿Y qué es lo que él hace? Él escucha a su sierva, su esclava, que dice, mira, cuando yo vivía en Israel, había un hombre, un profeta, que pudo sanar a enfermedades. Creo que debes hablar con él. Y entonces, Naamán, siendo un hombre importante en Siria, un hombre amigo del rey, envía un regalo de reyes y lo envía al rey de Israel. Y dice, quiero ser sanado de la lepra. Y el rey de Israel se desespera. ¿Por qué me pide a mí hacer una sanidad? Yo no puedo hacer eso, soy un rey, no hago milagros, ¿qué voy a hacer? Y alguien le recuerda, pero Eliseo. Y Eliseo se aparece ahí y dice, mira, yo sé lo que está pasando. Dile que puede venir a verme. Y entonces Eliseo vuelve a su casa y Naamán llega a su casa con parte de su ejército y llega a la casa para conversar con Eliseo. Pero Eliseo no sale al encuentro, sino que envía un siervo afuera y dice a Naamán que él tiene que ir al río Jordán y sumergirse en el agua 7 veces. Y después de hacer eso, iba a ser sanado. Y Naamán, molesto, el insulto, ni siquiera sale a verme. Ahora a lo mejor no va a acercarse por la enfermedad, pero ni siquiera salió. Ni siquiera miró. No lo vio, no lo escuchó. Envió un siervo nomás. Le molesta. También le dice que tiene que ir al río Jordán. ¿Por qué no un río de Siria? Para los que somos de Santiago, sería como decir, mira, vayan al Mapocho y ahí métese y ahí vas a ser sanado. No es un río muy grande ni, por decirlo, muy limpio. ¿Cómo que me voy ahí? Hay ríos mejores que eso. ¿Por qué no un río del sur donde está lindo? ¿Por qué no ahí en mi propio país? ¿Por qué no puede ser otro? O mejor, ¿por qué no sale Eliseo y hace algo, una oración, algo de poder y sanarme ahí él mismo? ¿Por qué no lo hace? Bueno, como nosotros sabemos que eso no fue bajo el control de Eliseo tampoco. Él tenía que hacer lo que Dios le había ordenado y él dio la instrucción. Pero Naamán estaba molesto, pero gracias a Dios tuvo ahí
otro siervo que le dice, mira, pero si él te pidió hacer eso, ¿qué te duele hacerlo? Ya tienes lepra, mejor hacerlo. Entonces Naamán baja al río 7 veces y sale limpio y agradecido. Entonces vuelve a Eliseo y dice que está sanado. Eliseo le felicita y él dice, mira, tengo un regalo para ti. Y tenía un regalo de oro, de ropa, de cosas grandes, importantes. Y Eliseo dice, no, gracias, no quiero nada. Y él dice, entonces permíteme al menos llevar un poco de tierra y lo voy a llevar a mi casa. Eso nos parece un poco inusual. ¿Por qué quiere tierra? ¿Por qué quiere parte del suelo ahí? Y es porque en estos tiempos la gente pensaba que los dioses eran regionales, vivían en un cierto lugar y fuera de su país no tenían poder. Y Naamán había decidido adorar al Señor Dios, al Dios real. Y entonces para hacerlo en Siria tenía que llevar, según su mentalidad, un poco de la tierra de Israel a su lugar y ahí construir un altar y hacer sus reverencias ahí. Y también dice a Eliseo que como él es un siervo del rey, y el rey es pagano, va a entrar en el templo pagano, y a veces él va a tener que entrar con él. Y cuando su rey se inclina, se postra ahí, frente al ídolo, tal vez él va a caerse. Pero eso no quiere decir que está haciendo culto. Y él quiere la seguridad de ser perdonado si eso ocurra. Bueno, Eliseo no dice que sí ni que no. Él dice, vete en paz. Y eso en hebreo es como decir chao. Entonces él dice, mira, quiero que me asegures que si yo hago esto y esto y esto y esto, igual voy a ser perdonado. Y Eliseo dice, chao, buena suerte. Ya, entonces no garantiza que va a ser perdonado si él hace eso. Él tenía que, ya que sabía que el Dios de Israel era el Dios real, él tenía que obviamente adorar exclusivamente a este Dios. Y en Romanos 1 y 2 vemos que todos tienen este deber de adorarle a Dios exclusivamente y darle gracias solo a Él. No hay lugar para adoración de ninguna otra cosa en la creación. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que este es el caso. Hay un solo Dios y Él merece nuestra adoración. Pero lamentablemente la historia no termina ahí, porque Eliseo empieza a irse, volver a su casa, y su siervo, Giesi, vuelve a Naamán y dice, oh, mi maestro, Eliseo, estaba volviendo a casa y justo ahí encontró a 2 pobres, y ellos no tienen ni plata ni ropa. ¿Nos puedes dar un poco? Una mentira. Y Naamán, agradecido por el milagro que se había hecho, feliz lo entrega. Y Giesi vuelve a Eliseo y Eliseo dice, ¿dónde fuiste? Giesi, no, en ninguna parte. Y Eliseo se molesta con él y dice que por su pecado va a sufrir la lepra de Naamán, él y su familia. Y eso es justamente lo que ocurre. Y la historia, que iba bien, empezó bien linda, termina con algo triste. El pecado de Giesi y el resultado, el castigo, la disciplina de Dios. Tenemos varias lecciones ahí que quiero ver. Y quiero empezar con la lección de que Dios lo toma muy en serio cuando la gente abusa de su fe. Como el siervo de Eliseo, Giesi, tenemos que tener una precaución de no caer en la trampa de querer sacar un poco de provecho por nuestra fe. En nuestra iglesia lo hemos hablado mucho, de cómo a veces los hermanos dicen, mira, como nosotros somos 2 hermanos, debes darme un descuento. Me debes ayudar un poco porque somos de la misma fe.
¿Por qué me vas a cobrar el precio normal? Y todos queremos un pequeño descuento por ser hermanos. Queremos lucrar un poco de nuestra fe. Y eso es sumamente peligroso. Nosotros tenemos que tener la precaución de saber que nuestra fe no es para el lucro. Nuestra fe es para salvación y no podemos abusar. Ahora, a lo mejor no es un pecado grave pedir un descuento. No estoy diciendo que sea igual a lo que hizo Giesi. Pero sí va en el mismo espíritu, en un menor grado. Y no queremos cruzar esas líneas. No queremos hacer cosas así con nuestra fe. Es demasiado importante nuestra fe y el prestigio del Señor para ensuciarlo con cosas así. Pero es peor cuando los pastores, cuando los supuestos profetas, también hacen lo mismo, pero peor. Si me das un diezmo más grande a mí, Dios te va a bendecir con la riqueza. Y empiezan a sacar cualquier provecho económico del Evangelio, abusando de la buena fe de mucha gente, con la promesa de milagros, de sanidades y de riqueza. Empiezan a contaminar la fe de muchos cristianos con la avaricia. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Los pastores reales no deben buscar este tipo de ganancia. No buscan poder absoluto tampoco, ni tampoco buscan fama, y mucho menos buscan culto o adoración. Somos consiervos del mismo Señor. En la Biblia, en 2 de Pedro 2, dice: pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Buscan fama, buscan poder, buscan placer, buscan ganancia. Y eso va sumamente, directamente en contra de lo que Dios quiere. Y vemos el castigo que sufrió Giesi cuando él empezó a pedir este tipo de cosas. Él estaba buscando una ganancia en lugar de buscar el bien del otro, en buscar de hacer lo que el Señor había pedido a través de Eliseo, y en vez de buscar su propia santidad. Él buscaba un poco de beneficio, y en eso no podemos caer. Ahora tenemos que aclarar que hay un espacio para que los pastores y ancianos de la iglesia, porque estas palabras hablan de las mismas personas, como hemos hablado antes, en la iglesia, el liderazgo, a veces en la Biblia se llama los pastores, a veces se llama los ancianos, a veces se llama los obispos o los supervisores, pero está hablando de la misma cosa. Tres términos que hablan de la misma cosa, siempre en pluralidad, siempre un grupo de hombres que tienen liderazgo sobre la iglesia local. Y estos hombres se llaman pastores o ancianos o también obispos o supervisores. Y ellos sí, según la Biblia, tienen el derecho de ganar su vida económicamente por la iglesia, por la obra, por el ministerio. Ahora, como Pablo, en 1 Corintios 9, él decidió voluntariamente renunciar este derecho. Él había decidido que para no dañar a los cristianos de Corinto, él iba a trabajar y hacer sus carpas y tiendas y hacer las cosas que él quería hacer así, para no sacar nada económico de ellos.
Pero vemos que Pablo sí recibió beneficio económico en otros lugares. Algo razonable para sobrevivir es el deber de la iglesia, a menos que sus ministros, sus pastores, sus ancianos, sus supervisores decidan que no quieren ejercer este derecho. Pero es un derecho. Y es conveniente que la iglesia lo haga cuando los pastores lo necesitan, porque eso puede facilitar más tiempo y más dedicación de parte de ellos, porque no tienen que hacer sus otros trabajos, quitando tiempo de la iglesia. Entonces, en momentos es muy apropiado hacerlo, sobre todo en momentos de crisis, como estamos viviendo, bajo coronavirus, con cuarentenas y todo eso, que podría ser posible en algún momento necesario, pero por el momento, en nuestro caso, no es. Ahora, tenemos que siempre seguir lo que dice la Biblia y predicarlo, incluso cuando es incómodo. Y para mí es incómodo porque no estoy buscando beneficio económico de parte de la iglesia en este momento. Porque yo recibo igual de otras iglesias en Estados Unidos como misionero. Y por eso no necesito nada más y puedo dedicarme a la iglesia y otras obras del ministerio a tiempo completo. Pero puede ser necesario en algún momento. Puede ser, y por eso creo que es importante predicar lo que dice la Biblia. Pero incluso si nunca es importante para mí, puede ser importante en otra circunstancia, en otro momento, y por eso también tenemos que reconocer lo que dice la Biblia. Y entonces no buscamos una ganancia económica abusiva, ciertamente en ningún caso debe ser así, con promesas falsas, con engaños, con trampas y provocando la avaricia, la envidia, la codicia en los miembros, en los cristianos. Es muy grave y es algo que la Biblia condena con las palabras más fuertes que encontramos en el Nuevo Testamento. Van en contra de los maestros falsos, los profetas falsos, que engañan con esta avaricia y buscan solamente aumentar su poder, su fama y su economía. Y entonces tenemos que tener cuidado con eso. Lo segundo que vemos es que quiero ver, tiene que ver con esta cosa de las herencias que vimos al principio cuando él pidió una doble porción. Y algo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento es que en muchos casos, en la mayoría de los casos, la herencia tenía que ir a los hijos masculinos, a los hombres, no a las hijas. Y esta herencia, en muchos casos, tenía que ir a los hijos y no a los siervos, y generalmente solamente a judíos y no a gentiles. Y entonces, en el Antiguo Testamento, la herencia funcionaba así. Habían reglas estrictas de quién puede heredar y quién no. Y en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en Gálatas que la salvación funciona más o menos como una herencia. La herencia de Abraham, que había recibido la promesa, iba de generación en generación hasta llegar a su descendiente más importante, a Cristo, quien recibió la promesa y en él hay salvación. Y para recibir la salvación que funcionó como una herencia, nosotros tenemos que conectarnos con Cristo. Y haciendo eso, nosotros también podemos gozar de los mismos beneficios siendo coherederos con Cristo. Pero ahí la pregunta surge de las normas. ¿Quién puede recibir esta herencia? Y ahí Pablo nos informa en Gálatas 3:28 que en Cristo no hay esclavo y libre, no hay hombre ni mujer, no hay griego ni judío, sino que somos todos unos con Cristo. Y eso quiere decir que la salvación no es limitada a ciertas personas. La salvación está disponible a todos. Dios no muestra favoritismo. No tiene preferencias por raza, por etnicidad, por sexo, por nada de eso, por condición socioeconómica. No tiene ningún prejuicio
en esto. Dios acepta a todos los que vienen con fe, con arrepentimiento, con bautismo. Todos los que buscan en Cristo su salvación lo encuentran ahí. Está disponible a todos. Este texto bíblico no está hablando de los roles en la iglesia, no está hablando de los roles en la familia, ni en la sociedad, ni en nada más. Está diciendo que en Cristo todos pueden tener salvación. Y no importa tu condición, tu raza, tu sexo. Entonces, nosotros podemos predicar sin fronteras en este caso. Podemos predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Todos necesitan la salvación en Jesús y Dios lo ofrece a todos. Y entonces, en el cristianismo no podemos mostrar racismo, ni el machismo tradicional, ni tampoco prejuicios por el estado socioeconómico. Nosotros tenemos que tratar a todos iguales, basado en su comportamiento, basado en su fe, basado en sus acciones, basado en sus actitudes. Y juzgamos a todos bajo este criterio, no bajo la criteria del mundo, donde ellos ven la raza, donde ellos ven el estado socioeconómico. A mí no me debe importar nada si los miembros de mi iglesia son pobres o ricos. No supongo que son buenos porque son pobres, ni que son buenos porque son ricos. No supongo que son malos porque son pobres, ni tampoco que son malos porque son ricos. No supongo que los hombres son mejores que las mujeres, ni que las mujeres son mejores que los hombres. No supongo que nadie es mejor por su clase, por su condición, por su grupo. En este sentido, el cristianismo es individualista. La salvación depende de cada uno. Tu condición espiritual depende de ti y no de nadie más. Y en este sentido, el cristianismo es muy individualista. Tu salvación no depende de nadie más. La salvación está disponible a todos. A todos. Y todos son iguales ante el ojo de Dios. Él nos juzga no por donde venimos, sino por nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras actitudes y más que todo, nuestra fe en Cristo Jesús. Y entonces nosotros tenemos que enfocarnos bien en este sentido. La tercera cosa que yo quería ver, una cosa más en eso antes de proceder, es en referencia a eso que Jesús habla de Eliseo. Cuando Jesús habla de Eliseo, él dice, mira, en Israel habían muchos leprosos, ¿no? Pero el que fue sanado fue un gentil, Naamán, de Siria. Y también en el caso de Elías, sí, de un caso parecido. La viuda que alimentó a Elías, que milagrosamente Dios alimentó a ella también no era de Israel. Entonces Dios cruza esas fronteras y busca la salvación de todos. Gracias a Dios, porque nosotros también somos gentiles. Ahora, la última cosa que yo quería conversar, y esto es que Dios tiene el derecho de poner condiciones. Y eso ha hecho en cuanto a nuestra salvación. Y eso vemos en el caso de Naamán, tenía que ir a un cierto río y 7 veces ahí en el río, sumergirse y volver, y ahí iba a ser sanado. Y nosotros podemos también ser sanados espiritualmente en Cristo. No está hablando de sanación física, está hablando de salvación. Y cuando nosotros vemos la salvación en Cristo también hay requisitos, hay condiciones. Y nuestras condiciones no son de ir a un cierto lugar en el Medio Oriente, en Israel, y ser sumergido ahí, sino que en nuestras propias iglesias, en nuestras propias vidas lo podemos hacer, con fe y arrepentimiento y bautismo. Estas son las condiciones principales para ser salvos. Si nosotros tenemos la fe bíblica en Jesús, que es creer en Él y también poner nuestra confianza en Él, si nosotros tenemos el arrepentimiento bíblico, que es dar la espalda al pecado y volver hacia Dios, y si nosotros somos sumergidos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados
y el don del Espíritu Santo, nosotros podemos ser salvos. Y de hecho, dice Pedro en Hechos 2, que es una promesa. Y entonces nosotros podemos ser salvos. Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibirán también el don del Espíritu Santo.